Hola hermanas, buenas. El día de hoy les traigo la clase número 14 del libro de Santiago. La clase se llama Bendecir o Maldecir y está basada en lo que es Santiago 3 del 9 al 12, que dice lo siguiente. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Una forma en que nos damos cuenta de que una persona ha madurado es su forma de hablar, su forma de sus conversaciones, su forma de actuar. Santiago nos muestra acá la naturaleza contradictoria de la lengua. En la misma, bendecimos con la misma, maldecimos con la misma. Hablar buenas palabras, desear lo bueno, alabar, eso es bendecir. Pero cuando deseamos el mal a una persona a través de malas palabras, en consecuencia a través de condenar, arruinar, eso es maldecir. Entonces, cuando hablamos mal de una persona, consciente o inconscientemente, estamos deseando que le vaya mal. Lo grave es que con la lengua bendecimos a Dios y con ella misma maldecimos a los hombres. Y la pregunta sería, ¿por qué no podemos o no debemos maldecir a los hombres? Santiago lo dice en el primer versículo del texto. Y es que los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Por eso lo menciona. El hombre no es cualquier cosa. Es hecho a semejanza de Dios. Esta es la seriedad del pecado de maldecir. A esto nos lleva Santiago. Si somos hechos a imagen de Dios, ¿por qué vas a hablar mal de tu hermano? ¿Por qué lo vas a maldecir? No le des rienda suelta a la lengua. ¿Cómo es posible que vayas a un servicio, a un estudio o a una clase y cantas alabanzas y oras, pero llegas a tu casa y lo primero que empiezas a decir es puras groserías, insultando, gritando a tu familia, a tu compañero, tu compañera? No vivamos una doble vida, porque eso Dios no lo acepta. Si Dios ya es el Señor de nuestra vida, si ya lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, debemos dejar que el Espíritu Santo la transforme. Y una de las cosas que Dios quiere transformar es nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos. Tenemos un deber espiritual, moral, bíblico de controlar la lengua. Y por esta razón Santiago dice que no debe ser así, no debemos dar rienda suelta a la lengua, no debemos maldecir y bendecir. En la palabra de Dios encontramos las pautas de aprender a controlar la lengua. Santiago nos brinda comparaciones con el agua. Si vamos al mar, vamos a encontrar agua salada. No vamos a encontrar del mar no vamos a sacar agua salada y agua dulce. Al igual que si vamos a un río, de un río no vamos a sacar agua dulce y agua salada. También nos muestra la comparación, la analogía que da con las frutas. El punto de Santiago acá es que de una misma lengua puede hablar bendición y maldición al mismo tiempo y no debe ser así. En Mateo 7, del 15 al 20, nos dice la palabra. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
recógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malhado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol malhado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleve buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un falso profeta no puede dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque es falso. De la misma forma, un creyente verdadero no debe dar malos frutos porque es un creyente verdadero. Y uno de esos buenos es que hayas aprendido o estés aprendiendo a dominar la lengua. Un creyente verdadero está en proceso o ya ha aprendido a dominar la lengua. Mateo 16, del 16 a 17 nos dice la palabra. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, en versículos más adelante de Mateo, si han leído Mateo, vemos la contradicción de Pedro, donde dice en Mateo 26 del 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El mismo Pedro que dijo palabra de bendición, también maldijo. ¿Por qué? Porque como dice Santiago, todos ofendemos. Y aquí también quiero hacer un paréntesis. Cuando Pedro estaba cerca de Jesús, su lenguaje era diferente, se parecía a Jesús, todo lo que hablaba, lo que pensaba, era a base de Jesús. Pero cuando Jesús lo tuvo él aparte, su hombre, su forma de ser anterior regresaba. Entonces, así nos podemos comparar nosotros también. Cuando no tenemos esa comunión con Dios, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando alejamos de Él, su espíritu, de nosotros, su espíritu, cuando no comemos el alimento espiritual que es su palabra, la comunión, esa oración, no cantamos alabanzas, ¿qué es lo que domina en nosotros? El hombre terrenal. Entonces, no dejemos que nuestras conversaciones sean terrenales. Si tú quieres tener una conversación diferente, un lenguaje diferente, llénate del espíritu, llénate de lo que es verdadero. Seguimos. Entonces, consejos para manifestar madurez y cabalidad en Cristo. Respecto a nuestra forma de hablar. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos entender nuestra responsabilidad de asumir esto. En Colosenses 3, del 8 al 9 nos dice, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si somos nueva criatura en Dios, entonces las blasfemias, las malas palabras no deben seguir en nuestro vocabulario. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Antes de decir o que vayas a decir, evalúa lo que vayas a decir. Piénsalo. Primera de Pedro 3, del 8 al 11 nos dice,
Finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver buenos días, y ver días buenos, perdón, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Si queremos ver días buenos, refrenemos nuestra lengua del mal y no hablemos engaños. Esto traerá paz. Donde hay buena palabra, hay armonía, hay paz. Donde hay palabras de engaño, de dolor, de reproche, no se vive en paz. El problema de la lengua tiene una raíz y esto es lo que quiero que pongan atención. La lengua es el efecto. La lengua simplemente exterioriza un problema más serio del hombre, que es, ya saben, su corazón. Por lo tanto, ninguna persona que puede comenzar a hablar de manera correcta delante de Dios y delante de los hombres si primero no cambia la fuente mediante la cual nacen las palabras, que es el corazón del hombre. Dios quiere dar un corazón de carne, no de piedra, sensible a su voluntad, obediente y dependiente de Él. Entonces, todo lo externo también comienza a cambiar. Si ningún hombre puede controlar la lengua, ¿por qué preocuparnos por intentarlo? Porque aun si somos incapaces de lograr controlarla en esta vida, sí podemos aprender a domarla lo suficiente para reducir los daños que puede causar. Es mejor apagar un incendio que andar por ahí atizando más. Recuerda que no luchamos con el fuego de la lengua en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos dará mayor poder para monitorear y controlar lo que decimos. Como cristianos no somos perfectos, pero nunca debemos dejar de crecer. Dios obra para cambiarnos desde nuestro interior a medida que el Espíritu Santo purifica nuestros corazones. También nos da autocontrol para que podamos hablar lo que agrada a Dios. ¿Qué nos dice para las mujeres específicamente Pablo en 1 de Timoteo 3:11? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También en Tito 2, del 3 al 4, nos dice lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En estos versículos, las cualidades que debemos de tener, nos dice Pablo, son honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, y nos aconseja el ejemplo que debemos ser. La palabra anciana en estos versículos no necesariamente son de mujer de edad avanzada, sino maduras espiritualmente, aquellas que conocen bien la palabra de Dios y están llenas de sabiduría. Ellas deben de enseñar a las mujeres jóvenes, las cuales no son necesariamente jóvenes de edad, pero sí nuevas en la fe. Quiero desglosar un poco las palabras que nos menciona Pablo en estos versículos. Reverentes, modestia piadosa,
una acción externa que emana del interior. No calumniadoras, no deben chismear, sino animar, edificar e instruir. No esclavas del vino, cumplir con las normas de conducta. Maestras del bien, motivar a las nuevas creyentes en la fe, aconsejarlas, animarlas mediante la palabra y el ejemplo. Amar a sus maridos. Fuimos creadas para ser ayuda idónea antes de los hijos y suelen terminar su travesía juntos, ya que los hijos, como sabemos, crecen y se van. Amar a sus hijos. Ellos son dignos de lecciones adecuadas sobre el amor. Para terminar, Jesús nos enseñó que el diablo es un mentiroso y el padre de las mentiras, como lo dijo en Juan 8:44. Leo la nueva versión internacional. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es padre de la mentira. Por desdicha, cuando nosotros participamos en chismes y calumnias, actuamos como el diablo, el acusador de los hermanos, y como nuestro adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que nos quedamos con la pregunta, ¿bendecir o maldecir? ¿Escoges pues bendecir a Dios y a los hombres con el fruto de tus labios? Te lo pregunto y te dejo con esa pregunta para que reflexionemos sobre lo que sale, lo que emana de nuestro corazón, que se expresa en lo que decimos. Espero esta clase haya sido de edificación y bendición para ustedes. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.